¿Qué hace que una temporada de fútbol sea inolvidable? ¿Serán los goles de último minuto? ¿Las remontadas que nadie se espera? ¿O esa lucha por el título pero tan cerrada que se decide por un puntito? Híjole, sí. Bueno, pues la temporada 1942-1943 de la Liga Mayor Mexicana, que era la máxima categoría en ese entonces, tuvo todo eso. Bienvenidos a esta exploración de la historia del fútbol mexicano. Nos vamos a situar en un momento fascinante, ¿eh? La temporada 42-43 ya entraba en su recta final y venía de una pausa medio controversial, fíjate. Pararon por la visita de un equipo de Costa Rica, La Libertad. ¿Ah, sí? ¿Y eso afectó? Pues sí, como que a algunos equipos les rompió el ritmo, ¿sabes? Pero otros como que la aprovecharon para reagruparse. El ambiente ya estaba cargado, con mucha expectativa. Y hoy justo nos vamos a meter de lleno a esos meses clave, marzo y abril de 1943. Queremos entender cómo se definió este campeonato que fue vibrante, lleno de giros, de sorpresas y de momentos que, en ese instante quizás no lo veían tan claro, pero estaban marcando el fin de una era y el comienzo de otra en nuestro fútbol. Entonces, si te parece, arranquemos a finales de marzo. El equipo Marte, que andaba buscando consolidarse arriba, en la cima. Tenían un partido el 25 de marzo contra Asturias. En el papel uno diría, pues está manejable, pero... No, hombre, para nada. Asturias dio la sorpresa al principio. Se plantaron bien y ¡pum! Paulino Martínez los adelanta. Eso fue como un cubetazo de agua fría para Marte. Claro. Tuvieron que sacar la casta, reaccionar rápido porque Asturias, después del gol, como que empezó a echarse un poquito para atrás. Y esa capacidad de reacción es lo que luego distingue a los equipos que van a ser campeones, ¿no? Sin duda. Y Marte demostró que la tenía. José Gómez, que era rapidísimo por la banda, consiguió el empate. Y al ratito, Manuel Alonso, con un trayazo bien colocado, ¡zas!, el 2-1 definitivo. ¡Uf! ¡Qué alivio para ellos! Sí, fue una victoria sufrida, muy trabajada. No solo eran los puntos, sino que reafirmaba que eran líderes y que tenían con qué aguantar la presión. Y la cosa no paró ahí. 3 días después, un clásico. Un duelo de jóvenes. Necaxa contra América. Los dos equipos apostando fuerte por la cantera. ¿Qué tal se puso ese? No, hombre, un choque de pura energía. Mucho ímpetu, muy abierto al juego, de ida y vuelta. Se notaba la juventud, ¿no? Mucho desparpajo. Estuvo muy entretenido. ¿Y el resultado? Al final, Necaxa fue un poquito más certero frente al arco. Ganaron 5-3, un marcador abultado que los mantenía ahí, con esperanzas en la parte alta. Y hablando de esperanzas, ese mismo día, pero en Guadalajara, la selección Jalisco, que era este equipo representativo de allá, recibía a un pez gordo, el Atlante. Uf, los potros de hierro. Venían presionadísimos. Necesitaban ganar sí o sí. Me imagino. Exacto. Atlante ya no podía darse el lujo de tropezar si quería seguirle el paso a Marte. Y empezaron bien, como se esperaba. Su máxima figura, el gran ídolo Horacio Casarín, abrió el marcador. Parecía que Atlante ponía las cosas en orden. Pero esa selección Jalisco dio mucha lata esa temporada, ¿verdad? Totalmente. Reaccionaron con una garra impresionante. Lejos de achicarse, ¡pum!, empata Margarito Corona. Y poquito antes del descanso, Pablo Pablotas González, famosísimo por su potencia, les da la vuelta. 2-1 para Jalisco. Órale, ¿y el segundo tiempo? El segundo tiempo fue una batalla campal, pero en el buen sentido futbolístico. Una locura. Me imagino la tensión, el nervio. Tremenda. Atlante con todo buscando el empate, desesperados. Y Jalisco respondiendo con unos contragolpes peligrosísimos, aprovechando la velocidad que tenían. Adalberto Dumbo López, otro crack del Atlante, consiguió el 2-2. Y ya no se movió. Ya no. Y gran parte fue por los porteros, Tuvieron unas atajadas clave. Para Atlante ese empate 2-2 fue un golpe durísimo. Se les iban 2 puntos vitales. Vaya manera de cerrar marzo. Y si creíamos que ya había pasado lo más emocionante, abril llegó todavía con más sorpresas. Moctezuma, el equipo de Orizaba, que también andaba ahí soñando con el título, visitaba a Asturias, en teoría. En teoría sí. Era una buena oportunidad para Moctezuma de sumar. Pero Asturias... ¡Ay, Asturias! Ese equipo era una moneda al aire esa temporada. Sí. Podían dar un partido malísimo y al siguiente jugar como los dioses.
Y contra Moctezuma les tocó el día bueno. Salieron inspirados, jugaron muy práctico, muy contundente y vámonos, desde temprano se fueron arriba. ¿Y el resultado final? 4-1 para Asturias, un mazazo pero de verdad para las aspiraciones de Moctezuma. Prácticamente les dijo adiós al campeonato. ¡Qué golpe para la gente de Orizaba! Y apenas unos días después, el 4 de abril, otro partido de esos que se quedan grabados. Real Club España contra Atlante. El marcador final fue empate. Pero ¿cómo se llegó a ese empate? Es increíble. No, una locura total. El España, que era otro de los equipos fuertes de la capital, se puso 3-0 arriba. 3-0. Goles de Juan Tuñas y un doblete de Enrique Larriñana. Con esa ventaja, cualquiera hubiera dicho, ya, esto está sentenciado. Claro, un 3-0 en contra. ¿Cómo te levantas de eso? Y más viniendo de un tropiezo como el que tuvo Atlante. Pues mira, con mucha casta y con un jugador tocado por los dioses ese día. Atlante no bajó los brazos y entonces emergió la figura gigantesca de Horacio Casarín. ¿Casarín otra vez? Es que ese día estuvo imparable. Se echó el equipo al hombro y pum, pum, pum. Marcó los 3 goles del empate. Un hat-trick para rescatar un punto que de verdad parecía imposible. ¡Guau! Ese 3-3 final, conseguido de esa manera, pues imagínate, para Atlante supo a victoria y demostró que Casarín andaba en un momento espectacular. 3 goles para empatar un 3-0, eso te habla del peso que tenía Casarín en esa época. Y la liga seguía, ardiendo. La semana siguiente, el sorpresivo Asturias volvió a sumar puntos. Sí, andaban enrachados. Confirmaron su buen momento empatando 2-2 con Necaxa. Los electricistas, como les decían, todavía peleaban, pero ese empate tampoco les servía de mucho, la verdad. Fue un partido muy peleado. Y mientras Asturias le ponía un freno a Necaxa, ¿qué pasaba con Atlante y Casarín? Ellos seguían encendidos, ahora contra el América. ¿Otro partidazo? Bueno, fue la consagración de Casarín en esa racha. Atlante le ganó 5-2 al América, y eso que jugaban en casa del América. Pero lo increíble, de verdad increíble, es que los 5 goles del Atlante fueron de Horacio Casarín. 5 goles. 5 goles en un mismo partido. Una cosa brutal. Una hazaña individual tremenda. Por América, Adolfo Franco hizo los 2, pero opacado totalmente. Casarín estaba demostrando que era el delantero más determinante, pero por mucho. 5 goles. No, bueno, eso sí es de locos. Hoy impresiona, imagínate en ese entonces. Y mientras Casarín hacía historia, Moctezuma ya confirmaba su adiós definitivo a la pelea. Sí, les tocó bailar con la más fea. Jugaron en casa, en Orizaba, y además lloviendo. Recibieron al España y volvieron a perder, esta vez 4-2. Ahí sí ya, fue la confirmación de que su buen arranque se había desinflado por completo. Ya no tenían opciones reales de campeonato. Y con Moctezuma fuera de la ecuación, pues ya todo se centraba en Marte y Atlante, ¿no? Llegamos a un día crucial, 15 de abril. Marte contra la selección Jalisco. Aquí es donde la calculadora empezaba a echar humo. Totalmente. Las cuentas eran, relativamente sencillas pero cargadas de una tensión brutal. Atlante ya había jugado todos sus partidos. Tenía 18 puntos y estaba esperando a ver qué pasaba. Ok. Marte llegaba a que era su penúltimo partido con 16 puntos. Si ganaba, sumaba 18, empataba a Atlante y le quedaba el último partido para ganar el título solito. Ajá. Si empataba, sumaba 17. Quedaba abajo de Atlante, pero todavía tenía chance de ser campeón si ganaba el último juego. Si perdía se le complicaba muchísimo. Y Necaxa, con 15 puntos, pues ya estaba matemáticamente fuera. El escenario estaba puesto para Marte, y empezaron bien según recuerdo. Manuel Alonso marcó tempranito, al minuto 7. Parecía que se encaminaba a la victoria para ellos. Parecía. Pero enfrente estaba esa selección Jalisco que ya había demostrado que era un rival incomodísimo. Con mucho orgullo, con buen fútbol, no se dejaron intimidar para nada. Empataron rápido. Sí, Max Prieto empató para Jalisco. Marte tuvo que reaccionar otra vez y Alonso, de nuevo él, los puso en ventaja. Pero Jalisco respondió otra vez Max Prieto para el 2-2. ¡Qué locura de partido! Un toma y daca constante. Vibrante, ninguno daba su brazo a torcer. Y justo antes del descanso, la gran figura de Marte, el legendario Luis Pirata de la Fuente, puso el 3-2. ¡El Pirata!
Con esa ventaja al medio tiempo, pues muchos pensaron, ya, ahora sí Marte maneja el segundo tiempo y asegura la victoria. Pero no, pasó todo lo contrario. Otra vez reaccionó Jalisco. No puede ser. ¿Y de qué manera? En el segundo tiempo, Jalisco fue, netamente superior. Dominaron el juego, arrinconaron a Marte en su cancha y consiguieron el empate a 3 definitivo. Obra de Pablotas González. Pablotas. Ese gol de Pablotas no solo significó el 3-3, sino que ponía a la liga al rojo vivo. Claro, porque ese empate 3-3 era oro molido para Atlante, que ya había terminado sus partidos. Marte llegaba a 17 puntos, uno menos que Atlante. Ya no podían ganar el título ese día. Exacto. Pero la victoria en su último partido les daba el campeonato por un punto, 19-18. Y si empataban el último juego, habría partido extra de desempate. La presión para Marte era máxima. Máxima. Y mientras todo esto pasaba en la punta, Necaxa jugaba contra el Real Club España. Era un partido, digamos, por el orgullo, por cerrar bien la temporada. Pero adquirió una dimensión histórica que nadie esperaba en ese momento. ¿Qué pasó en ese partido de Necaxa? Necaxa jugó un partidazo, ¿eh? Se entregaron en la cancha, hubo lucha, emoción, goles. Los electricistas ganaron 4-3. Un gran triunfo para despedirse. Y digo despedirse porque aquí viene la noticia que lo cambió todo. Ah, claro. La retirada de Necaxa. Un club con tanta historia. Exactamente. Poco después de este partido, Necaxa anunció oficialmente que se retiraba de la Liga Mayor. Fue un choque para la afición. La decisión vino, en gran parte, por los cambios profundos que ya se veían venir. La inminente llegada del profesionalismo al fútbol mexicano. ¡Qué fuerte! Sí, Necaxa, que era como un símbolo de ese amateurismo más romántico, decidió hacerse a un lado ante esta nueva era que empezaba. Ganaron en la cancha, sí, pero fue un adiós que marcó el fin de una época. ¡Qué momento tan significativo! Y eso nos lleva directo al último acto de este drama. 25 de abril de 1943, el día de Marte contra Club América en el Parque Asturias. La ecuación era clarísima. Marte tenía 17 puntos. Necesitaba ganar para ser campeón y llegar a 19. Si empataba, se quedaba con 18, igual que Atlante, y forzaba un juego extra. Si perdía, el título era para Atlante. No había más. La tensión se podía cortar con cuchillo. Se notaba en los jugadores de Marte al principio, ¿eh? Estaban como imprecisos, nerviosos. Es lógico, te juegas toda la temporada en 90 minutos. Pero ahí es cuando aparecen los grandes. Y ahí estaba, el Pirata de la Fuente. El mero. Luis Pirata de la Fuente agarró la batuta. Empezó a pedir la pelota, a organizar, a tranquilizar a los compañeros. Y con ese liderazgo, Marte poco a poco se fue asentando en el campo. Recuperó su fútbol. Y entonces cayeron los goles. Los goles que valían un campeonato. El primero tenía que ser obra del propio Pirata de la Fuente. Imagínate la euforia. Poco después, José Luis Borbolla conectó un remate buenísimo para poner el 2-0. El campeonato ya se sentía cerca, muy cerca. Y el golpe definitivo pareció llegar con el tercero, ¿no? Así fue. Otra vez el Pirata, que tuvo una tarde mágica, inspiradísima. Marcó su segundo gol personal y el 3-0 para Marte. Con esa ventaja, ahora sí, el equipo se sintió campeón. Empezaron a manejar la pelota con más calma, a controlar el ritmo. La afición de Marte ya celebraba en las gradas. Pero el América, aunque ya no peleara por el título directamente, pues siempre es el América, ¿no? Intentaron echarles a perder la fiesta. Claro, América no se rindió. Buscaron descontar y Proal consiguió el 3-1. Ese gol le metió una dosis de nerviosismo al final. América apretó, generó algunas llegadas de peligro, obligando a que el portero Castañeda y la defensa de Marte tuvieran que intervenir de forma importante. Uf, esos minutos finales debieron ser eternos para la gente de Marte. Eternos, sin duda. Cada segundo pesaba 1 tonelada. Pero Marte aguantó. Defendieron con orden, aguantaron la presión y el tiempo finalmente se acabó. Silbatazo final. Marte era campeón de la Liga Mayor 1942-1943. Repetían la hazaña que habían logrado allá por la temporada 28-29. Su segundo título y conseguido de una forma dramática. Un cierre espectacular, la verdad, para una temporada muy, muy competida.
Aunque bueno, el campeón ya estaba definido, todavía quedaban un par de partidos pendientes para cerrar formalmente el torneo. Moctezuma, jugando en casa, volvió a perder, fíjate, esta vez 3-2 contra la selección Jalisco. Confirmaron su bajón de la recta final, aunque la verdad su temporada en general fue bastante buena. Y el último partido de todos, el que cerró el telón. Ese se jugó el 6 de mayo. La selección Jalisco fue a visitar a Asturias y dio otra exhibición de fútbol. Ganaron 4-1. Y otra vez con un hat-trick de un encendidísimo Pablotas González. Otro triplete de Pablotas. Sí, andaba fino. Luis Reyes completó la cuenta para Jalisco y Guadalupe Velázquez hizo el del honor para Asturias. Jalisco cerró muy fuerte el torneo. Entonces, para que quede claro, repasemos cómo quedó la tabla final de esa Liga Mayor 1942-1943. Marte, campeón con 19 puntos. Atlante, subcampeón con 18. Un solo punto de diferencia. Increíble. Necaxa, tercero con 17, despidiéndose en el podio. Luego Moctezuma de Orizaba con 13. Y empatados con 12 puntos quedaron la selección Jalisco de Guadalajara y el Real Club España de la Ciudad de México. Y ya al final, América con 11 y Asturias con 10, ambos también de la capital. 8 equipos en total participaron. Una definición apretadísima, decidida por detallitos mínimos. Pero como decíamos hace rato, quizás el evento más importante, más trascendental de esa temporada, no fue solo quién quedó campeón, sino el anuncio que se hizo unas semanas antes del final, el 13 de abril. El cambio al profesionalismo ya se veía venir. Exacto. Impulsado principalmente por América y Atlante, se anunció oficialmente que el fútbol mexicano iba a dejar atrás la era amateur para convertirse en profesional a partir de la siguiente temporada. Este fue un punto de quiebre absoluto. Cambió las reglas del juego, las estructuras de los clubes, la relación con los jugadores, cambió todo. Y como ya mencionamos, fue un factor clave decisivo en la decisión de Necaxa de retirarse. Recapitulando un poco todo lo que hemos platicado, ¿qué temporada acabamos de revivir? Un título que se define por la mínima diferencia. Actuaciones individuales que quedaron para la historia, como las de Casarín y sus goles espectaculares. Sí. El liderazgo del Pirata de la Fuenta para llevar a Marte al campeonato, el despertar goleador de Pablotas González con esa sorprendente selección Jalisco y, claro, la noticia que lo cambió todo, el adiós de Necaxa y el nacimiento del fútbol profesional en México. Fue la verdad una temporada que encapsuló perfectamente la esencia del fútbol de esa época. Mucha pasión, mucha garra, una competencia feroz. Pero también era el preludio de una transformación que ya era inevitable. El drama en la cancha fue inmenso, con esa definición tan cerrada, pero el anuncio del profesionalismo tuvo un eco muchísimo mayor. Sentó las bases para el fútbol mexicano que conocemos hoy en día. Modificó las dinámicas de poder, la economía de los clubes, la carrera de los futbolistas. Y nos deja pensando, ¿no? Con ese salto al profesionalismo ya anunciado, ¿cómo afectaría realmente al juego en sí? ¿Se mantendría esa paridad, esa emoción que vimos, donde un equipo como Jalisco podía competirle de tú a los grandes? Buena pregunta. ¿O el dinero empezaría a crear diferencias más grandes, dando lugar quizás a nuevas dinastías, a nuevos dominios? ¿Cuánto de la identidad del fútbol mexicano actual se forjó justamente en esa transición de 1943? Esperamos que esta inmersión detallada en un momento tan clave de la historia de nuestro fútbol haya sido de interés. Si disfrutaron este análisis, la verdad les agradeceríamos mucho un me gusta. Sí, por favor. Y los invitamos a suscribirse al canal para que no se pierdan futuras exploraciones como esta que estamos haciendo. Y por supuesto, compartan este contenido. Nos encantaría leer sus opiniones. Déjenos un comentario. ¿Qué momento de esta temporada 1942-1943 les impactó más? ¿Fue el título agónico de Marte? ¿Los 5 goles de Casarín en un solo partido? ¿O ese empate heroico de Jalisco que casi le cambia el destino al campeonato? ¿O quizás el anuncio del profesionalismo y la despedida de un histórico como Necaxa? Queremos saber qué piensan